Hola niños de sexto grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a trabajar hoy un tema de la unidad 3 de sexto grado con respecto a los números decimales. Tenemos el siguiente objetivo: conocer la relación entre los números decimales y las fracciones y convertir entre uno y otro. Es decir, vamos a darnos cuenta qué relación hay entre los números decimales y las fracciones y convertir, o sea, pasar de número decimal a fracción o de fracción a decimal. Eso es lo que pretendemos lograr en el desarrollo de esta clase. Tenemos ahí, recordemos. Número 1, convierta los números decimales en fracciones y las fracciones en números decimales. Tenemos aquí el número 2.3. Recordarán ustedes que este número es un número decimal donde el punto decimal nos marca que para la izquierda van las unidades y para la derecha la parte decimal. De manera que aquí diríamos del punto para acá unidad, si hubieran más cifras, decenas, centenas, y para la derecha, después del punto, décima, centésima, milésima. Pues bien, convertir esto a fracción. Es un número decimal y vamos a convertirlo a fracción, entonces lo llevamos a la tabla de valores. Tenemos ahí la tabla donde marcamos unidades, decenas, y para la derecha del punto decimal, décima, centésima, milésima. De manera que el punto obviamente va a ir ahí en la línea del punto decimal y tenemos entonces 2 unidades y 3 décimas. Pues allá en quinto grado, cuando vimos los decimales, si recuerdan ustedes que representábamos un medio como 1 sobre 2. Un tercio, 1 sobre 3, un cuarto, 1 sobre 4, un quinto, 1 sobre 5, un sexto, 1 sobre 6, un séptimo, 1 sobre 7, un octavo, 1 sobre 8, un noveno era 1 sobre 9 y un décimo era 1 sobre 10. De manera que 3 décimos va a ser 3 sobre 10 en fracción y tenemos 2 unidades, entonces podemos convertir esto en una fracción mixta y nos va a quedar entonces como 2 unidades, en efecto ahí está, 2 unidades y 3 décimas, que lo vamos a escribir de la siguiente manera, ¿ves? 2.3 va a ser igual a 2 unidades y 3 décimas. Y hemos escrito ahí ese número entonces, 2.3, que es un decimal, lo hemos pasado a una fracción mixta. Y también podríamos escribirlo como una fracción impropia, si tenemos 2.3, esto significa que hay 23, de aquí hasta aquí 23 décimas, ¿ves? Entonces, como hay 23 décimas, entonces podríamos escribirlo como 23 sobre 10. Es decir que también esto, voy a escribirlo por aquí aparte arriba, como 23 sobre, permítanme ahí que vamos a corregir un poco. Entonces, como 23 sobre 10. 23 décimos. Entonces nos quedaría este 2 unidades y 3 décimos. También puede escribirse como una fracción impropia, como 23 décimos. O lo dejamos así, 2 unidades y 3 décimas, que en efecto es lo que hay acá, 2 unidades y 3 décimas. Bueno, continuamos ahí entonces. Ahora tenemos 4.6. Entonces, ¿qué significa? Que en la tabla también vamos a tener 4 unidades y 6 décimas. Y por lo tanto, vamos a tener 4 unidades con 6 décimas. 4, 6 décimos. Así se va a leer. 4, 6 décimos. Igual que este, se va a leer 2, 3 décimos. 2, 3 décimos. O sea, 2 unidades y 3 décimas. 2, 3 décimas. 4 unidades y 6 décimos. También en este caso podemos simplificar también y podemos decir
que esto es 3/5 también, pero en este caso lo vamos a dejar ahí porque 6/10 lo podemos simplificar como 3/5. Entonces sería 4 con 3/5, la mitad de 6 que es 3 y la mitad de 10 que es 5. Para que lo ilustremos, podemos dejarlo, miren, voy a escribirlo ahí para un lado, 4 unidades y digo la mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. Y en ese sentido, pues hemos simplificado la fracción. Entonces, ahora tenemos acá 0.5, la número 3, 0.5. De igual manera, entonces, 0.5, al irnos a la tabla de valores, vamos a tener unidades, decenas, décimas, centésimas, milésimas, y 0 unidades y 5 décimas. Entonces, 0.5 son 5 décimas, y 5 décimas, pues se va a escribir como 5 sobre 10, que también lo podemos simplificar. También lo podríamos simplificar y decir que esto es igual, disculpen que lo estoy escribiendo ahí, eso va a ser igual a quinta de 5, 1 y quinta de 10 es 2, a un medio. Pero todavía con que lo dejemos a 5 décimos para este nivel en el que estamos hasta ahorita, sería correcto. Y ahora tenemos una fracción que la vamos a convertir a número decimal. Y como dice aquí, 3 décimas. Y 3 décimas iría, miren, aquí en el, vamos a buscar un color ahí que se pueda ver. Entonces, miren, acá iríamos con 3 décimas, no hay unidades, entonces decimos 0.3, miren. Entonces, 3 décimas sería así en la tabla de valores. Entonces, nos va a quedar que 3 décimas va a ser igual a 0.3. Y ahora tenemos 4/5. Aquí sí ya hay un poco más de complicación, pero 4/5 podemos usar las fracciones equivalentes de 4/5 y podemos decir 4 por 1, 4, 5 por 1, 5, entonces 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. Entonces podemos escribir, miren, 4/5 usando las fracciones equivalentes, 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. Estamos multiplicando a 4 y a 5 por un mismo número, en este caso por 2, 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10. ¿Recuerdan de las fracciones equivalentes? ¿Va? De ahí podemos multiplicar por 3, 4 por 3, 12 y 5 por 3, 15 para sacar más equivalentes. Pero como ya llegamos a 8 décimos y lo que queremos son decimales, entonces 8 décimas, ¿cómo se escribiría? 0.8 en la tabla, entonces eso va a ser justamente 0.8. Entonces 4/5 va a ser igual a 0.8. Vean que aquí lo hicimos, pasamos a una fracción equivalente al 4/5 para tener en el denominador una unidad seguida de 0. En este caso, un múltiplo de 10, es decir, la decena, un múltiplo de 10. Pudiera ser que tuviéramos que llevarlo a 100, que también 100 es un múltiplo de 10. Y ahora tenemos 4 y un medio, es decir, 4 unidades y un medio. Entonces, podríamos tomar referencia de acá. Miren que 0.5 era 5 décimas y eso era igual a un medio. Entonces, lo que indica que va a ser 4.5. Pero haciendo también las fracciones equivalentes, miren, 1 por 5 es 5 y 2 por 5, 10. Para llegar a tener abajo, miren, también un múltiplo de 10. Entonces ya tenemos 5 décimas, lo cual indica que van a ser 4 unidades y 5 décimas. Y 4 unidades y 5 décimas, al ubicarlo acá en la tabla de valores, tendríamos 4.5. Eso sería 4 unidades y 5 décimas. Por lo tanto, 4 un medio va a ser igual a 4.5. Ahí lo tenemos. Continuamos y tenemos ahora el
de la letra A nos dice, exprese los siguientes números decimales en fracciones. Exprese los siguientes números decimales en fracciones. Y tenemos acá 0.01. Entonces recordarán allá de quinto grado cómo se leía este número. Al ubicarlo en la tabla de valores ahí sería 0 unidades, 0 décimas y 1 centésima. Entonces esto es 1 centésima. ¿Y cómo se escribe 1 centésima? Bueno, lo vamos a llevar por partes ahí. Solución dice, ¿qué cantidad es 0.01? Entonces 0.01 ya lo vimos entonces que es 0 unidades, 0 décimas y 1 centésima. Entonces esto es la cantidad de una centésima. Entonces, ahí está, 0.01 es 1 centésima. Y continuamos, ¿cómo se escribe en fracción 0.01? Como 0.01 es 1 centésima, entonces se va a escribir 1 sobre 100, ¿ves? 1 centésima, ya lo habíamos visto allá en quinto grado, 1 sobre 100. Y por lo tanto, 0.01 va a ser, miren, 0.01 va a ser igual a 1 sobre 100, es decir, es 1 centésima. Y ahora tenemos 1.17, es decir, 1 unidad y 17 décimas centésimas, 17 centésimas. Entonces, eso se va a escribir como 1 unidad y 17 centésimas. 1.17, 1 unidad y 17 sobre 100, 17 centésimas. Luego tenemos acá 0.001, esto es, al ubicarlo en la tabla, sería 0.001. Entonces, al llevar este número a la tabla, entonces sería 1 milésima. Y 1 milésima en fracción se va a escribir como 1 sobre 1000. 1 milésima. 1 milésima. Y ahora 4.284 son 4 unidades y 284 décimas, centésima, milésima. 284 milésimas, es decir, 4 unidades y 284 milésimas, que lo vamos a escribir como 4.284 y eso va a ser igual a 4 con 284 milésimas, pero como esto se puede simplificar, si le sacamos mitad a 284, la mitad va a ser 142 y la mitad de 1000 va a ser 500. Solo lo voy a ir escribiendo ahí para que vean por qué llegamos a tener 71 sobre 250. Y luego 142 tiene mitad, que va a ser 71. Y 500 tiene mitad, que es 250. ¿Ves? Entonces nos va a quedar 71 sobre 250. Y como 71 es primo, entonces ya no podemos sacarle, seguirlo descomponiendo más. Es decir, esa es su mínima expresión. 4.284 entonces va a quedar como 4,71 250 avos, 250 avos. 71 250 avos. Eso va a ser 4 unidades y 284 milésimas. Muy bien, hemos recordado hasta ahí, entonces vamos a continuar. Siempre dice, expresemos las fracciones en su mínima expresión. Fue lo que hicimos aquí, ¿ves? Con 284 sobre 1000 era la fracción, había que simplificarla en su mínima expresión, por eso le sacamos mitad 2 veces a cada número, ¿ves? Acuérdense que hay que sacarle a los dos, al numerador y al denominador. Entonces, y luego, porque vean que aquí al final 71 no tiene mitad, 250 sí, pero como 71 no tiene, entonces ya no podemos seguirle sacando mitad ahí, ya no podemos seguir simplificando, ya está en su mínima expresión. Vamos a continuar entonces. Tenemos ahora la siguiente información. Los decimales, dice, hasta las centésimas o milésimas se pueden representar como fracciones
cuyos denominadores son divisores de 100 o 1000 respectivamente. Entonces, los denominadores, dice, son divisores de 100 o 1000. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vean que tenemos ahí la siguiente actividad. Convierta, dice, los siguientes decimales en fracción. Pueden ver ustedes que aquí tenemos 0.23 décimas centésima. ¿Va? Del punto decimal a la derecha, acuérdense, van los decimales décima y centésima. De 0.23 son 23 centésimas, que en fracción sería 23 sobre 0.23, que va a ser 23 sobre 100. Pues eso va a ser 23 centésimas, 23 sobre 100. 0.23 va a ser igual a 23 sobre 100. La número 2, 35 centésimas, entonces va a ser 0.35, 35 sobre 100. Pero como nos decía aquí que allá siempre hay que llevarlo a su mínima expresión, entonces 35 tiene quinta que es 7 y 100 tiene quinta que es 20. Entonces 0.35 va a ser igual a 7 veintavos. Luego 2.48 son 2 unidades y 48 centésimas. Ahí lo tenemos. 2 con 48 centésimas y eso va a ser igual a 2 con 12 sobre 25 porque hay que simplificar ahí. Esto va a tener mitad que es 24, mitad que es 50, 24 tiene mitad que es 12 y 50 tiene mitad que es 25. Pero también nos dice que podemos expresarlo como 62 sobre 25. ¿Por qué? Porque 2 por 12, 24. 25 por 2, 50 más 12, 62. Es decir, en una unidad hay 25 25avos. Y son 2 unidades, 25 más 25 es 50, más las 12 25avos, entonces hace 62 25avos. Esta es una fracción mixta y esta es una fracción impropia. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Bien, en este caso también nosotros podíamos haber escrito de esta manera, miren, podíamos haber escrito de esta manera que 2.48, lo voy a escribir aquí para abajo, 2.48, como yo sé que es décima centésima, entonces puedo decir de un solo 248 centésimas. Entonces esto sería igual a 248 centésimas. Entonces, centésimas. ¿Ve? Y luego con la simplificación tiene mitad de 24 que es 12 y de 8 que es 4, entonces 124 sobre la mitad de 100 que es 50 y eso todavía sigue teniendo mitad de 12 que es 6 y de 4 que es 2 sobre la mitad de 50 es 25. ¿Miren? Y ya tenemos ahí 62 sobre 25, que es la respuesta que también tenemos ahí. ¿Ve? Entonces son dos maneras de hacerlo. Ustedes pues escogerán la que mejor les parezca. Ahora tenemos la número 4, 0.275. Entonces son 275 milésimas. Entonces, 275 milésimas se escribe como 275 sobre 1000. Y al sacarle, al descomponerla, 275, podríamos decir que tiene 25 avos, que se puede dividir entre 25. Pero si no, lo vamos por partes, dividimos entre 5, 27 entre 5, a 5 por 5, 25, sobran 2, 25, entonces sería 55 la quinta de 275 y de 1000 la quinta va a ser 200. Entonces 55 y 200 tienen teniendo quinta, entonces quinta de 55 que va a ser 11
y de 200 que va a ser 40. Entonces ahí tenemos 11 sobre 40, que es lo que tenemos ahí. ¿Ve? Continuamos entonces y tenemos ahora 584 milésimas, que va a ser, voy a borrar ahí un poco porque tenemos aquí un poco de interferencia ahí. Tenemos ahora la 584 milésimas, que va a ser 584 sobre 1000, y nuevamente volvemos a descomponer mitad de 584, que va a ser 292, y de 1000, que va a ser 500, y luego la mitad o la quinta, y vamos a llegar a eso ahí. ¿Va? Entonces, eso ustedes lo manejan ya porque es un tema de la descomposición en factores que lo vimos en quinto grado. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos más ejemplos. Dice ahí el ejemplo B, o los ejercicios, exprese los siguientes o las siguientes fracciones en números decimales. Tenemos 3/20. Miren, entonces aquí sí hay un poco más de complejidad en relación a esto, porque aquí de un solo, en las anteriores, pues llegábamos a la lectura directa en decimales, pero en este caso 3/20 vamos a trabajar con el denominador. Y miren que acá nos dice que los decimales hasta las centésimas o milésimas se pueden representar como fracciones cuyos denominadores son divisores de 100 o 1000 respectivamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ve? Pueden ser de 10, de 100 o 1000 inclusive. Entonces, pero como 20 es mayor que 10, no puede ser divisor de 10. Entonces, pero 20 sí puede ser divisor de 100. Entonces, si es divisor de 100, eso indica que vamos a escribir nosotros, aquí lo voy a hacer aquí aparte, que 100 entre, perdón, tenemos ahí, vamos a tener 100 entre 20. Veamos a ver, 20 es divisor de 100, sí, porque 20 por 5 nos da 100. Entonces, 20 por 5 es 100. ¿Ve? Entonces, dividendo, en la división esto se llama dividendo y esto divisor. ¿Ve? Entonces, 20 como divide a 100 sin residuo, porque 100 entre 20 toca 5, 5 por 20 100, para 100 0. Entonces, el residuo es 0. Entonces, decimos que 20 es divisor de 100. Lo cual indica que a 3 y a 20 lo vamos a multiplicar por 5. ¿Ve? Es decir, aquí pudiéramos irnos también así, 20 por 1, 20, 20 por 2, 40, 20 por 3, 60, 20 por 4, 80 y 20 por 5, 100. ¿Ve? Entonces ya tenemos, tendríamos en el denominador una unidad seguida de 0, tendríamos a 100. Entonces, nos va a quedar entonces que aquí tenemos la información, multipliquemos, dice, multiplicamos numerador y denominador por un mismo número, de manera que el denominador nos dé 10, 100 o 1000. Entonces, si a 20 lo multiplico por 5, me va a dar 100. ¿Ve? ¿Por qué? Si lo multiplico por 1, me da 20, no me da 10, paso de 20. Entonces, debo de buscar que me dé 100. 20 por 5 me da 100. Entonces, ahora a 3 y a 20, miren, 3/20 va a ser igual a 3 por 20 sobre 20, a 3 por 5, perdón, sobre 20 por 5. Miren, porque 20 por 5 me da 100 y es lo que quiero, que el denominador, multiplicarlo por un número que me dé 10, 100 o 1000. Entonces, pero como el denominador lo multiplico por 5, entonces también al numerador lo debo de multiplicar por 5 para que la fracción sea equivalente. Y ahora 3 por 5 es 15 y 20 por 5 es 100. Entonces ya tengo ahí 15 centésimas. ¿Ve? 15 sobre 100. 15 cienavos, que también se lee 15 centésimas. Y 15 centésimas, entonces en decimal va a ser igual
a 0.15. O sea que 3/20 es 0.15 en decimal. Veamos a ver el otro ejemplo. Tenemos 137 sobre 250. Miren que necesito multiplicar el denominador por un número para que me dé 10, 100 o 1000. Pero 250 no me va a dar 10 ni me va a dar 100 porque ya es mayor que 10 y que 100. Entonces debo buscar que me dé 1000 y 200, para encontrar ese número puedo decir 1000 entre 250, que va a tocar a 4. Y si no, 250 por 1 es 250. 250 por 2 es 500. 250 por 3 es 750. Y 250 por 4, que es 1000. Entonces, 250 hay que multiplicarlo por 4 para que nos dé 1000. Por lo tanto, si a este lo multiplicamos por 4, también al numerador, que es 137, hay que multiplicarlo por 4. Y nos va a quedar entonces 137 por 4 sobre 250. Y al multiplicar entonces 4 por 7, 28, 4 por 3, 12 y 2, 14, 4 por 1, 4 y 1, 5 sobre 1000. ¿va? Entonces nos va a quedar 548 sobre 1000. Y 548 sobre 1000 es 548 milavos, que cuando es milavos se lee milésimas. 548 milésimas. Y 548 milésimas en la tabla sería, miren, 0.048, porque hay que llegar hasta las milésimas. Entonces va a ser 0.548. Sí, son 548 milésimas. 0.548 en la tabla. ¿ves? Si lo lleváramos a la tabla de valores. Entonces son 548 milésimas. Y el último ejemplo que tenemos ahí, 1 con 7 octavos. 1 y 7 octavos, hay que llevar al 8 a multiplicarlo por un número que nos dé 10, 100 o 1000. Entonces 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, ya se pasó de 10. Entonces veamos a ver si lo podemos llevar a 100. 8 por 10, 80. 8 por 11, 88. 8 por 12, 96. Y 8 por 13, 104. Se pasa de 100. Entonces hay que llevarlo a 1000. Entonces 8 por 100, 800. 8 por 200 sería 1600. Entonces se pasa. Entonces va a estar entre 100 y 200. Va a estar el número que vamos a multiplicar por 8. Entonces, 8, si yo divido 1000 entre 8, me va a tocar a 125. Entonces a 8 por 125. Y nos va a quedar entonces una unidad, y 7 por 125 y 8 por 125 es 1000. Ustedes pueden dividir 1000 entre 8 y obtienen el 125. Porque lo que están haciendo cuando ustedes dividen 1000 entre 8 es repasar la tabla del 8 para que les dé 1000. Pero como ya saben dividir, entonces dividen 1000 entre 8 y toca a 125. Por lo tanto, a 7 y a 8 hay que multiplicarlo por 125. Y nos va a quedar entonces que una unidad, y 7 por 125 es 875. Es decir, 7 por 5, 35. Llevamos 3. 7 por 2, 14 y 3, 17. 7 por 1, 7 y 1, 8. Y 8 por 125 es 1000, 8 por 5, 40, 8 por 2, 16 y 4 es 10, 20, y 8 por 1, 8 y 2, 10. Entonces nos queda una unidad con 875 milésimas. Eso indica que esto va a ser 1.875. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, una unidad con 7 octavos es una unidad con 875 milésimas. Bueno, continuamos entonces. Ahora el tema que hemos estado viendo es conversión entre fracciones y números decimales. Tenemos ahora entonces la tarea. Van ustedes a convertir esas fracciones en números decimales
y justamente pues esa va a ser la tarea. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá y tendremos más de matemáticas de sexto grado en una próxima grabación. Hasta pronto.